Hola, bienvenidos a esta clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca de los diferentes indicadores financieros y cómo estos nos van a ayudar en la toma de decisiones financieras en nuestras empresas. Mi nombre es Gabriel Pacheco, bienvenidos a la clase. Antes de empezar a hablar sobre el tema de indicadores financieros, es importante que definamos el concepto de lo que son los indicadores financieros. Y para ello vamos a analizar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, cuando tú vas a donde el médico y porque te sientes mal, porque estás enfermo, sientes dolor de cabeza, sientes que te da mareo, te comes algo y te cae mal, ¿verdad? Lo primero que hace el médico es, obviamente, pedir tu historia clínica, mirar si tienes antecedentes y luego te receta unos exámenes médicos, ¿verdad? Te manda exámenes de sangre, te manda exámenes de orina, te manda a analizar el azúcar, te manda a analizar la grasa, los glóbulos rojos, las plaquetas, etcétera. Te manda a hacer varios análisis, ¿verdad? Varios exámenes. ¿Por qué el médico te manda a hacer esos exámenes? Y básicamente por lo siguiente, porque el médico necesita tener una información adicional que le permita a él ver la situación que te está pasando y poder diagnosticar cuál puede ser la causa de esos diferentes problemas. Entonces el médico te manda tu examen de sangre y te manda a hacerlo en el laboratorio, ¿verdad? Cuando los exámenes regresan a donde el médico, él los analiza y observa, por ejemplo, que tus niveles de grasa están muy altos, ¿verdad? Que tus niveles de azúcar están muy altos. Entonces, con toda esta información que le va llegando de esos exámenes médicos, él puede tener más certeza a la hora de elaborar su diagnóstico y poder determinar qué es lo que te está pasando. Y posiblemente te vaya a decir, mire, pero es que usted tiene su colesterol en un nivel de 200, cuando los niveles óptimos de colesterol deben estar entre 90 y 120. Entonces mira que hay ahí un primer indicador, ese indicador de tu nivel de colesterol o de triglicéridos está pasado de los rangos normales. Entonces para eso es que básicamente el médico te manda esos exámenes para poder tener unas herramientas para poder tomar su diagnóstico. Entonces cuando él analiza eso, esos niveles de colesterol, él puede buscar pesquisas de qué puede ser lo que está sucediendo. Igual sucede en las finanzas. Nosotros los contadores somos los médicos financieros de la organización. Entonces cuando nosotros hacemos un análisis vertical, hacemos un análisis horizontal, calculamos unas razones financieras, unos indicadores financieros, por ejemplo, la razón corriente, la prueba ácida, capital de trabajo, lo que estamos buscando es utilizar unas herramientas de tipo financiero para poder tomar esas decisiones, hacer ese diagnóstico financiero que nos permita entonces valorar lo que está sucediendo en la empresa. Entonces, estos indicadores financieros, al igual que los indicadores médicos, van a permitir entonces al contador tener luces para poder realizar su diagnóstico y poder analizar una situación financiera que se esté presentando en la empresa. Ahora bien, ¿qué son los indicadores financieros? Bueno, los indicadores financieros no son más que razones financieras que permiten evaluar una o varias variables financieras al interior de la organización. Pero ojo, esas variables que se miden, que se cuantifican a través de esas razones financieras, no pueden ser analizadas de manera aislada. Así como un médico no puede tomar una decisión sobre cuál es tu situación de salud solo con un indicador, con el indicador de colesterol o con el indicador de glóbulos rojos, por ejemplo, o de azúcar, él tiene que analizar otra información adicional. Lo mismo sucede con la empresa. No podemos basar nuestro análisis financiero solamente en el indicador de capital de trabajo o en el indicador de endeudamiento. Van a haber otros elementos que van a utilizarse para poder dar nuestra opinión sobre la situación financiera de la empresa, que veremos a continuación más adelante en el transcurso de este video. Entonces, básicamente, ¿qué son los indicadores financieros? Son razones financieras que nos permiten evaluar una o más variables dentro de la empresa para poder realizar nuestro diagnóstico y emitir una opinión sobre la salud financiera de la organización. Ahora bien, ¿para qué sirven los indicadores financieros? Como decíamos anteriormente, esos indicadores financieros van a servir
de herramienta, de apoyo al analista o al gerente financiero para poder identificar factores claves de éxito, pero también factores que pueden ser una amenaza para la obtención o el logro de los resultados financieros de la organización. Banderas rojas o amarillas, como dice uno, sobre la información financiera, sobre los estados financieros. Entonces miren cómo es de importante cuando uno observa que el indicador de razón corriente está por debajo de los niveles, o observa que la empresa tiene una alta tendencia a aumentar su endeudamiento y que en los últimos meses o en los últimos años viene aumentando su endeudamiento. O por ejemplo, que los indicadores de rentabilidad, como son el margen bruto, el margen operativo, el margen neto, el margen EBITDA, vienen deteriorándose año tras año. O por ejemplo, los indicadores de actividad, como los indicadores de rotación de cartera, los indicadores de rotación de inventario, obviamente vengan deteriorándose en el transcurso del tiempo. Entonces, todos esos indicadores nos van a servir para ello, para poder tener elementos de juicio y poder tomar una decisión sobre la situación financiera del negocio y poder sugerir estrategias de mejora a la organización. ¿Cuáles son los indicadores financieros? Bueno, los indicadores financieros básicamente podemos clasificarlos en 4 grandes grupos, lo que son los indicadores de liquidez, los indicadores de actividad, los indicadores de endeudamiento y los indicadores de rentabilidad. En ese primer grupo de liquidez, de los indicadores de liquidez, básicamente lo que vamos a buscar es analizar cómo se viene comportando la generación de efectivo de la organización y de la empresa. Entonces vamos a encontrar indicadores claves como la razón corriente, la prueba ácida, y los indicadores obviamente de rotación de cartera, rotación de inventarios, que nos van a dar elementos de juicio para poder entonces determinar qué tan buena es la salud financiera en cuanto a la generación de liquidez. Y con respecto a los indicadores de actividad, son claves analizarlos en el negocio, sobre todo en aquellas industrias donde se maneje cartera, donde se maneje inventario. Recordemos que hay varias empresas que por su naturaleza de negocio, por su tipo de negocio, no manejan estos indicadores. Por ejemplo, las empresas de servicios. Algunas empresas de servicio que trabajan, por ejemplo, en firmas de ingeniería, es probable que no manejen inventario, ¿sí? Pero puede ser que manejen cartera. Entonces, de acuerdo al tipo de negocio, pues habrán unos indicadores que aplicarán y otros que no. Clave los indicadores de endeudamiento, porque nos van a decir qué tanto es el nivel de endeudamiento que tiene la organización. Y si ese nivel de endeudamiento está desbordado o desfasado de acuerdo a las políticas de la empresa y, ojo, muy importante, de acuerdo al sector donde se encuentre la empresa. Y los indicadores de rentabilidad nos van a hablar acerca de los márgenes de rentabilidad del negocio. Es decir, qué tanta ganancia nos está generando la venta de un producto al interior de la organización. Estaríamos hablando entonces de los indicadores de los margen bruto, margen neto, margen operativo, margen EBITDA. Supremamente clave estos indicadores, y las diferentes rentabilidades, rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del activo. Entonces, con toda esta batería de indicadores vamos a tener suficientes herramientas de juicio para poder entonces realizar nuestro análisis, nuestro diagnóstico financiero y determinar si la salud financiera de la empresa es adecuada y si las decisiones administrativas, financieras que se han tomado al interior de la organización van encaminadas hacia el cumplimiento de los planes estratégicos que la organización ha previsto. ¿Cuáles son las bases para comparar los indicadores? Bueno, lo decía anteriormente, los indicadores no pueden verse como islas aisladas, no pueden analizarse de manera independiente. Hay varias alternativas para poder nosotros construir nuestro análisis. Y esos indicadores pueden ser, primero, los indicadores relacionados. Tenemos que tener en cuenta que hay una relación de causalidad entre los diferentes indicadores. Es decir, nosotros no podemos hablar de la razón corriente, o sea, activo corriente, pasivo corriente, sin descuidar los indicadores de actividad como rotación de inventarios o la rotación de cartera, porque están incluidos ahí. Es decir, los indicadores entre sí se relacionan y hay que analizarlos como un todo, como la relación entre uno y el otro. Primera medida. En segundo lugar, es importante analizar los periodos de indicadores los indicadores anteriores. ¿Por qué razón? Porque al analizar los indicadores de años anteriores, podemos mirar tendencias que nos permitan ver qué está pasando a través del tiempo. Por ejemplo, un indicador de margen bruto a través de los años, en los últimos 5 años, si vemos que ese indicador viene deteriorándose año tras año, ojo, alerta, ahí puede estar pasando algo con el tema de costos,
puede estar pasando algo con el tema de venta. Entonces es muy importante el análisis de cada indicador con su respectivo indicador anterior. También es muy clave comparar esos indicadores versus los presupuestos que la organización haya hecho de manera anual y con los objetivos empresariales que la organización haya plantado para un año en particular. Entonces, si la empresa, si la organización en el presente año se trazó como meta, como presupuesto, obtener una rotación de cartera de 12 veces al año, es decir, que su cartera debe rotar cada 30 días, es muy importante comparar el indicador que está dando en cartera contra ese presupuesto y así poder determinar las diferentes desviaciones. Básicamente, los indicadores del presupuesto nos van a servir para analizar qué tan desviados, qué tanta desviación hay entre la realidad, lo que está sucediendo realmente al interior de la organización versus lo planeado. Y si hay desfases de manera negativa, entonces tomar todos los correctivos y las acciones necesarias para poder encauzar esa situación financiera a lo que la empresa había planeado. Por último, y no menos importante, es revisar los indicadores financieros versus los indicadores de la industria o del sector. Tengamos en cuenta que los sectores económicos varían entre sí. No podemos hablar el mismo lenguaje, la misma situación. No podemos esperar que la situación financiera de un sector comercio sea igual a la situación financiera de un sector minero energético, por ejemplo, o de un sector agrícola o agropecuario. Cada sector en particular maneja sus estándares, maneja unos indicadores, una estructura financiera por su tipo de negocio. Entonces, por ejemplo, el sector comercial va a ser muy diferente del sector hotelero. El sector comercial lo más seguramente va a tener mayor exposición a tener una cartera. El sector industrial, por ejemplo, va a tener una mayor exposición a tener una rotación de inventarios, por ejemplo, a tener más capital atrapado en maquinaria y en activos fijos, cosa que no ocurre en un sector de servicios. ¿Ven? Entonces, esa es la gran diferencia y por eso hay que encauzar ese análisis financiero acorde a cada industria o a cada sector económico. Entonces, hasta aquí la introducción a lo que es los indicadores financieros. Te invito para que ingreses al aula virtual y descargues la información referente a los diferentes indicadores financieros que estamos incluyendo en nuestro estudio, como son entonces los indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento, indicadores de actividad, indicadores de rentabilidad. Espero que esta clase haya sido de gran utilidad. Te invito a que sigas consultando e investigando en internet, porque hay muchos materiales, y que investigues también en las bases de datos virtuales de nuestra biblioteca virtual que hemos dispuesto para tu aprendizaje. Cualquier inquietud, cualquier duda, no dudes comentarla en el foro o en el chat o enviármela directamente a mi correo electrónico. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Bye bye.